Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter. Esta vez voy a hablar nuevamente de los sonidos escalares y de qué manera puedes manifestar o tener los beneficios de una forma más exitosa, más eficiente, y también ver qué tipo de aplicaciones puedes tener con los sonidos desde que inicié este proyecto hace como 6 o 7 años hasta ahora, en función de todas las personas que lo han probado y me han escrito para decirme sus experiencias de cómo les ha ido. Bueno, como saben, estos sonidos están al alcance de cualquier persona, son de libre acceso en distintas plataformas como puede ser iTunes, Apple Music, Spotify, YouTube Music y Amazon. Y también para las personas que me han invitado para experimentar estos sonidos y hacer algún tipo de experimentación, también ha sido libre para estas personas. Lo digo porque no hay ningún tipo de cobro, no hay ningún tipo de curso que se haga con este tipo de sonidos por parte mía. Por parte mía es todo de libre acceso por este tipo de plataformas. Bueno, lógicamente cuando uno experimenta con estos sonidos, tarde o temprano tiene algún tipo de cambio, ya sea físicamente o mentalmente o emocionalmente. Estos cambios suceden prácticamente en la mayoría de las personas. Solo hay un grupo muy reducido que no siente absolutamente nada. Así que podemos decir que tienen un efecto en un 90 y tantos % de las personas que lo han probado. Estos cambios físicamente los puedes notar que al principio los puedes sentir incluso hasta molestos y sentir como un rechazo, puedes sentir incluso presión en la cabeza, puedes sentir náuseas, puedes sentir hasta incluso un poco de mareo en el transcurso de estar escuchando los sonidos. Es porque tu vibración aún no está acoplada a la vibración de estos sonidos y necesitas un tiempo de adaptación, un periodo de adaptación, que en la mayoría de las personas más o menos son en unos 3 días, aunque hay personas que tardan hasta una semana y hay otras personas que no ocupan ningún tipo de transición, que ya desde el primer momento que lo escuchan ya lo aceptan perfectamente. Eso ya depende el nivel de cada persona, tendrá su periodo de adaptación. Pero una vez superado este periodo de adaptación, entonces tu mente, tu cuerpo ya lo asimila perfectamente, ya lo siente incluso hasta agradables y le gusta escuchar estos sonidos. Eso hay que tenerlo claro, porque hay personas que al principio tienen ese rechazo, les causa incluso hasta un miedo y luego dejan de escucharlos. Si uno quiere superarse a sí mismo, tiene que enfrentar ese tipo de miedos, tiene que enfrentar este tipo de barreras y no echarse para atrás. Estos sonidos han demostrado que pueden efectuar estos cambios en la mente, pueden efectuar estos cambios en estas personas para bien. Es decir, cuando se desarrolla la glándula pineal o las demás capacidades que puede tener la mente, no solo en la pineal, sino en otras áreas del cerebro, porque es todo un conjunto y todas partes del cerebro se comunican entre ellas y dan estos efectos. Principalmente dan mucha vitalidad, te dan ganas de hacer cosas. Cuando las personas que tienen como una especie como de debilidad, falta de ánimo, incluso o depresión, este tipo de sonidos les ayuda perfectamente. Si tú tienes un pensamiento con emociones bien estructuradas y puedes hablarlo correctamente y de manera fácil y exitosa, puedes manifestarlo. Esa es la clave, tener esa coherencia entre lo que piensas y hablas. Lógicamente, cuando que tienes una perfecta estructura en tu nivel mental, emocional y luego a la hora de comunicarlo.
Una vez tienes claro qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres hacer, ese cambio que vas a tener va a provocar un pequeño caos en tu entorno. Porque en tu subconsciente tienes unos patrones, que esto ya hablé en el video anterior. Cuando tú eliminas estos patrones, cuando los cambias, cuando destruyes estos patrones que no te ayudan a conseguir lo que tú quieres, provocas un caos en tu entorno. Pero esto es necesario, esto tiene que ocurrir. Para poder crear algo nuevo se tiene que destruir lo anterior. Y uno también tiene que tener claro que no hay marcha atrás. Cuando uno se decide hacer un cambio en su vida para bien, no vale darse marcha atrás, porque si ha empezado este cambio y luego te arrepientes, te va a ir peor. Tienes que ser valiente, tienes que ser decidido y tienes que ir para adelante con lo que tú verdaderamente sientes que tienes que hacer, aunque tu entorno, aunque tu familia, aunque tus amistades, aunque tu trabajo no estén de acuerdo con eso o no vibren con esa sintonía que tú quieres conseguir. Entonces puede haber un poco como de conflictos en tu entorno, puede haber un poquito de caos, pero es momentáneo. Y una vez ya ha pasado este periodo, todo va de maravilla y entonces efectivamente se manifiesta ese cambio que tú has querido hacer. Pero tiene que haber primero la voluntad para poderlo hacer y después la acción. Si no hay acción, todo se queda aquí y entonces es imposible manifestarlo. Entonces, ¿qué se puede conseguir con estos sonidos? En función de las experiencias que han tenido las personas durante todos estos años e incluso pues las que también he tenido yo. Bueno, principalmente un aumento de energía y ganas para hacer cosas. Esto implica también que hay como una disminución del apetito al cabo de los días de escuchar los sonidos. Y entonces esta disminución de apetito no implica que te sientas más débil, sino vas a tener la misma energía o más sin la necesidad de comer la misma cantidad de comida que tenías antes. Entonces, personas que están pues con sobrepeso o obesas, que su problema de obesidad, y repito bien, que su único problema de ser obesos o con sobrepeso sea esta ansiedad o esta necesidad de voracidad, esta voracidad va desapareciendo paulatinamente y ya no regresa. Y entonces, de forma natural y sin forzar, uno ya pica menos, come menos y ya se relaja en este aspecto. Ahora, si tu obesidad es por cuestión hormonal o de otras cosas, entonces ya necesitas otro tipo de ayuda. Pero si el problema que tienes es que tienes como una ansiedad y que no puedes parar de comer, entonces estos sonidos sí te van a ayudar perfectamente sin ningún tipo de duda. Luego también hay como menos necesidad de, por ejemplo, tomar alcohol o cualquier adicción que tenga la persona. De forma también natural y paulatina, uno ve que ya no tiene esa necesidad de a lo mejor de fumarse un cigarro o de tomarse una cerveza o de cualquier otra sustancia. Eso no significa que a lo mejor en algún momento, como alguna festividad, alguna reunión, uno se vea como medio obligado pues, a compartir y a tomar algo con los demás. Eso pues te lo tomas, no pasa nada, pero ya no quedas como enganchado a esa necesidad y pasado ese día simplemente no te dan ganas ni de tomar, ni de fumar, ni de tomar ningún tipo de sustancia de forma adictiva. Luego también otra cuestión también muy importante que me sorprendió es que personas que tienen algún tipo de
de retraso mental, o por ejemplo que tienen como que son autistas, por ejemplo, en las personas autistas he podido comprobar por experiencias que me han contado que han notado una notable mejoría. Lógicamente no se han curado, siguen siendo autistas, pero su capacidad para relacionarse con las personas y ese nivel de autismo pues mejoró, y son más sociables y se puede estar mejor con ese tipo de personas. Y personas que intelectualmente no llegan al nivel de las demás personas, les aporta una capacidad de memoria y agilidad mental que ya se igualan más con estas personas. Y para las personas pues catalogadas como normales, que no tienen ningún tipo de problema, ayuda a que la memoria sea más intensa, más agilidad mental y más capacidad para resolver problemas. También personas que son ancianas y tienen problemas de Alzheimer, también les ayuda a tener recuerdos que se les había olvidado. Y de esto voy a hacer una pequeña pausa. Decir que también no hace falta tener Alzheimer, no hace falta tener demencia. Todas las personas, la mayoría de las personas que han escuchado estos sonidos, incluyéndome a mí, tienen recuerdos espontáneos de su infancia, de escenas que tenían como olvidadas, no se acordaban de ellas y de repente pues las recuerdan. Estos recuerdos no necesariamente tienen que ser traumáticos o ser malos, simplemente que los tenías olvidados y ya pues hay detalles de tu vida que ya no recordabas y de repente los empiezas a recordar. Luego también tu nivel de intuición también aumenta, tienes más capacidad para prevenir algún tipo de situación y estratégicamente estás a un nivel superior que las otras personas porque tu mente va muchísimo más rápido y es más ágil. Luego, en cuestiones terapéuticas físicas de dolor, tengo varias experiencias de personas que han tenido algún tipo de operación, que les han puesto algún tipo de implante o prótesis, ya sea en las caderas, en el tobillo o en otras partes del cuerpo, que esa operación les ha causado como un dolor crónico. Pues al escuchar estos sonidos, pues al cabo de aproximadamente 20 días o un mes, ya este tipo de dolor ha ido disminuyendo y casi no tienen ese problema de forma continuada. O, por ejemplo, el caso de una persona concreta que os voy a decir, que tuvo como un accidente debido a una pelea de un bar, que se dio un golpe fuerte en la cabeza y después de ese golpe tuvo como unas migrañas y dolores de cabeza crónicos permanentes que tenía que medicarse para poder calmar ese dolor de cabeza. Pues bien, esa persona me comunicó que a la semana de escuchar los sonidos ese dolor disminuyó y que actualmente no necesita de ninguna medicación para tratar ese dolor de cabeza, que con los sonidos tiene suficiente y estaba pues bien agradecido. Luego, en cuestión de la calidad del sueño, los sueños son mucho más intensos y la mayoría de personas me dicen que hasta los colores que ven en los sueños son mucho más vivos, son mucho más intensos. Tienes más memoria de lo que has soñado, tienes facilidad para recordar estos sueños y también va bien para tener sueños lúcidos. Si tú más o menos ya tenías como la facilidad para tener sueños lúcidos, esto te lo va a potenciar. Si es una persona que prácticamente nunca ha tenido sueños lúcidos, primero lo que vas a experimentar es que vas a recordar más tus sueños y luego de forma espontánea, el día que menos te lo esperes, tendrás ese sueño lúcido y se te va a repetir con una frecuencia más de lo normal. Con esto quiere decir que a lo mejor en una misma semana puedes tener 2 o 3 sueños lúcidos y esto va a temporadas, es decir, puedes tener una temporada muy activa de sueños lúcidos, luego viene como un parón, una calma de unas semanas o incluso 2 o 3 meses y luego vuelven otra vez esa actividad de sueños lúcidos.
Eso también hay un grupo importante de personas que lo han experimentado, que me han escrito y ha sido así. Luego, recordar de que al escucharlo, estos sonidos a oscuras, completamente a oscuras o con una luminosidad muy baja, estás estimulando la glándula pineal. ¿Por qué? Porque la glándula pineal se estimula en la oscuridad, que en la oscuridad es cuando segrega la melatonina. Si tú lo escuchas de día, esta melatonina no se va a segregar de tu pineal. Puedes tener efectos, no digo que no los tengas, pero se te van a potenciar si los escuchas en una oscuridad total o casi total. Incluso te puedes cubrir la cabeza con algún tipo de toalla, sábana o camiseta para tener como ese entorno casi como protegido y más tapado de la luz, y te concentras más en la vibración del sonido y eso te potencia esa efectividad. Al igual, por ejemplo, que el experimento que planteé en el vídeo anterior, esta vez no de cubrirse la cabeza, sino de mirar una vela mientras intentas provocar o manifestar alguna necesidad que tengas. Esto también va muy bien y también es buena idea hacerlo así. Estos sonidos tienen muchas aplicaciones y aquí estoy más o menos exponiendo pues las más frecuentes que han pasado en todos estos años, y cada vez pues voy estimulando a que hagan distintos experimentos de diferentes formas para ver hasta qué alcance pueden llegar. En cuanto que si es mejor de escucharlos sentado o acostado, yo siempre digo que es mejor sentado, porque acostado te puedes dormir, y entonces si te duermes ya el efecto no es el mismo. Tienes que estar consciente y despierto durante todo el rato que estás escuchando los sonidos. Por eso es mejor hacerlo sentado, con la espalda erguida y a la vez relajado. Durante 15-20 minutos aproximadamente, no hace falta más. ¿Los puedes escuchar varias veces al día? Sí, los puedes escuchar varias veces al día, incluso hay días que a lo mejor tienes más ganas de escucharlo, pero si los escuchas más de 2 veces al día, vas a tener una vitalidad y unas ganas de hacer cosas que luego te va a provocar como un insomnio y te va a dificultar el sueño. Eso sí, ese día estarás como si tuvieras tomado un Red Bull, porque estarás con una vitalidad y ganas de hacer cosas que no te va a aguantar nadie. Entonces mejor hacerlo con calma, escucharlo una vez al día, y con eso ya tienes suficiente. Luego, importante es el volumen. Es importante que el volumen de los sonidos sea bajo, sea tenue. No es bueno hacerlo con un volumen alto porque te va a estresar y no te va a ayudar a la concentración. Es mejor que sea con un volumen bajito y ya verás qué bien te vas a sentir. Otro efecto curioso, esta vez en el cuerpo físico, es que, incluyéndome a mí, se desbloquea el sentido del olfato. De forma espontánea, aún no he averiguado el por qué, el sentido del olfato se activa y se hace más agudo, más que el resto de los sentidos. Sí es verdad que hay personas que me han dicho que tienen pues una mejoría en la vista o una mejoría en el oído, o que se le han solucionado problemas como tinnitus. Lo que más en estadística o en frecuencias de personas que me han escrito, el que se lleva el primer lugar es el desbloqueo del olfato, muchísimo más fuerte. Luego también hay una cosa curiosa, es que hay un aumento de temperatura en el cuerpo de entre 2 y 2,5 grados. Es decir, es como que hay como un aumento de temperatura en el cuerpo, y hace que la circulación sanguínea sea más ágil. Hay una vascularización más fuerte. Y esto curiosamente también ocurre cuando haces algún tipo de terapia de energía escalar. Ocurre este fenómeno de diatermia. La diatermia es que hay un aumento de temperatura leve mientras se hace la terapia, que esto ayuda a que los vasos sanguíneos lleguen a todas partes del cuerpo con más facilidad. Luego, cuando se termina la terapia o se terminan los sonidos,
vuelves a recuperar la temperatura que tenías antes. No es que tengas fiebre, simplemente hay un aumento de la temperatura corporal entre 2 grados y medio, y esto sí lo he podido comprobar con estadística, con gente que se ha puesto el termómetro y lo ha experimentado. De hecho, os animo a que lo hagáis, poneros el termómetro antes y después de escuchar los sonidos y ver si en vosotros ha habido este cambio de temperatura. Y bueno, eso es todo. Eso es un refuerzo, un recuerdo de estos sonidos, y también para mostrar pues las experiencias que han tenido esas personas. Lógicamente no puedo dar nombres a esas personas porque para tener este anonimato y respetar pues su confidencialidad, entonces pues no puedo decir que esta persona tal o esta persona cual. Yo sé que hay personas que han podido incluso hasta manifestar cosas de una forma rápido en una semana. Hay una persona en concreto que me llamó, bueno, primero me contactó por teléfono y luego me dijo que si me podía poner en contacto con él por teléfono porque cambió tanto su vida que la verdad quería verme en persona para explicarme su experiencia. Y como vivía cerca de donde vivía yo, contactamos y dijo que cambió tanto su vida que pasó de ser a una persona trabajadora normal a ser una persona rica con bastante dinero en un periodo muy corto de tiempo, y no le tocó la lotería. Simplemente cambió su vida, cambió su forma de lo que pidió, lo pidió de una forma tan efectiva que cambió su tipo de trabajo. De trabajar en un lugar, trabajó en otro lugar, y ese otro lugar le dio ese cambio que él quería, y se convirtió de una persona asalariada, normal, humilde, a una persona muy bien pagada. Y bien, ahora sí me despido. Espero que podáis compartir también vuestras experiencias en los comentarios de YouTube o a este correo que pongo aquí, de kimbader@gmail.com, y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del Éter. Hasta pronto.